Good morning. En este día especial que Dios nos ha regalado, me gustaría tocar con ustedes un tema un poco controversial y es el tema de el incesto. Y quisiera que habláramos acerca de qué es el incesto, si la Biblia lo prohíbe, qué países están aprobando el incesto y cada día es más común. Sabemos que es ilegal, pero también sabemos que ocurre. Sabemos también que en un determinado momento de la historia Dios lo permitió, pero también sabemos que han pasado a ser parte de la moralidad de la humanidad. Así que lo primero que vamos a hablar es qué es el incesto. Y es la relación sexual entre familiares muy cercanos. Así que estaríamos hablando que el término de incesto se usa en las personas que tienen relaciones íntimas, si estamos hablando de padre e hija, si estamos hablando de tío, de primos, de hermanos. Ahí estaríamos viendo una relación de incesto cuando es en primer grado, o sea, cuando todavía son muy cercanos. Hay diferentes maneras de caer en esta práctica. Conozco la historia de una muchacha puertorriqueña, llamó mucho mi atención porque esta muchacha fue que sus padres la dieron en adopción. Cuando ella cumplió los 18 años, ella regresó a casa queriendo conocer a sus padres. Como el padre no se había criado con ella, ni ella con su papá, pues esta muchacha se dio a la tarea de seducir a su papá. Ella se sintió enamorada de su padre y estos dos tuvieron relaciones íntimas hasta que su padre murió. Y bueno, y la historia, esta muchacha la cuenta. Hay personas que han tenido problemas por este tipo de prácticas. Hay personas que dicen no han tenido problemas, pero debemos saber que es una relación que está prohibida y que hace daño a terceros. Así que es importante que podamos tocar este punto. Ahora bien, el que una persona se enamore de otra persona no son las únicas maneras de caer en este tipo de prácticas. Ahora vamos a ver también que la Biblia lo prohíbe, pero la sociedad lo condena. Sí, la sociedad lo condena, pero vamos a ver en la Biblia en qué parte de la Biblia el Señor lo condena. Vamos a ir al libro de Levíticos y vamos a buscar el capítulo número 18 y vamos a leer en el verso 6 para ver lo que el Señor dice acerca de esto. ¿Por qué? Porque Dios estableció reglas para la humanidad. Si bien es cierto, en un momento de la historia, Dios lo permitió cuando se estaba haciendo o se estaba reproduciendo la raza humana, pero llegó un momento cuando Dios empezó a establecer reglas para poder mantener el orden, cuando Dios empezó a establecer reglas para que pudiéramos mantener la moralidad. Y dentro de esas reglas que Dios estableció, pues estableció también esto que dice en Levítico 18 capítulo 6 y dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, o sea, yo lo estoy diciendo, dice el Señor. Y cuando dice parienta próxima es cuando tienen una relación sanguínea muy cerca. Y cuando está hablando acerca de descubrir la desnudez, no está hablando acerca de que no la veas en traje de baño, no, está hablando acerca de no conocerla íntimamente, de no tener relaciones sexuales con ella. El verso 7 dice: la desnudez de tu padre o la de tu madre, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, pues es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu madre o hija de tu padre, nacida en casa o fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, de tu nieta, no descubrirás. Y le dice: la desnudez de la hermana de tu padre, o sea, de tu tía, no descubrirás. Así que el Señor empieza a dar reglas y menciona que se hace cuando es en un vínculo directo.
Fíjese que dice no tocarás o no descubrirás la desnudez de tu abuelo, de tu tía, de tu mamá, de tu hermana, ya sea que nació en casa o fuera de casa. O sea, no vas a descubrir esa desnudez, dice el Señor aquí en su preciosa palabra. Algunas mujeres en nuestra niñez podemos sentirnos confundidas. ¿Por qué? Porque posiblemente el padre no nos dio ese cariño suficiente que necesitábamos de papá, esa figura paternal, o posiblemente el padre dejó en determinado momento a su hija cuando estaba pequeña y esta puede estar buscando una presencia paternal y resulta ser que cuando crece puede sentirse con sus sentimientos confundidos y sentirse que se siente enamorada de su tío, a lo mejor de un abuelo con el que no se crió, un tío con el que no se crió, o a lo mejor de un primo. Pueden haber muchas maneras, pero la Biblia habla, no descubrirás. Así que esta persona pudiera estar buscando llenar un vacío que le hizo falta de su niñez. Una mujer pudiera estar buscando ese vacío para poder llenar aquella parte de ella que siente que le hizo falta y puede sentirse enamorada. Hay algunos lugares, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde esta práctica ya no se encarcela a las personas por esto o ya no se condenan a las personas por esto. Y entre ellas está la ciudad de Nueva Jersey. En Nueva Jersey las personas pueden vivir bajo este vínculo. Se le conoce siempre como incesto, pero no se penaliza a la persona, no se lleva a la cárcel a la persona. Sin embargo, hay otros países o hay otros estados donde sí, eso es un crimen grande cuando dos hermanos, cuando el padre y la hija, y está penalizado de una manera muy, muy dura. Hay lugares, por ejemplo, como Francia, donde les permiten casarse excepto a los hermanos. Está España, donde ya no lo penalizan, ya no lo ven como un delito, pero no les permiten que puedan ejercer el matrimonio legalmente. En Suecia, por ejemplo, el incesto es completamente legal. No importa la cercanía sanguínea que haya, no importa. Ahora bien, quisiera hablar con ustedes un tema de incesto que pareciera que no se da, pero que cuando nosotros empezamos a buscar información y a llenarnos de información, empezamos a ver que hay casos que se han denunciado, que hay personas que hablaron hasta que estuvieron grandes, que hay personas que cayeron bajo esta práctica sin querer, y es el caso de los niños. Es importante que nosotros tengamos pendiente esto, porque la mayoría de las historias de incesto provienen de un abuso infantil, proviene de un adulto que buscó a un niño para acercarse a él de manera íntima, como dice la palabra, para descubrir su desnudez. Y en este caso podemos ver que cómo sucede. Bueno, por ejemplo, lo vemos en niños que fueron acosados por un tío, acosados por un primo, acosados por el padre, acosados por su abuelo, acosados por la persona que estaba supuestamente en autoridad para defenderlos, para protegerlos. Fueron las personas que le hicieron daño. También no informan los niños el abuso. ¿Por qué no lo informan? Porque para un niño es tan duro tenerse que confrontar contra un adulto. Es la palabra de un niño contra un adulto. Es la palabra de un niño contra una persona que es muchas veces más querida por todos. Es la persona que da obsequios, es la persona que lleva regalos, es la persona, o a veces el mismo niño no quisiera perder el cariño de esa persona que lo está abusando, porque le da obsequios y porque además es querido por todos, y permite el abuso. Ahora, es importante saber que los niños en su mayoría no lo dicen.
en su mayoría lo callan, en su mayoría se lo guardan para sí. Y el mayor riesgo no proviene de extraños. Nos acostumbramos a decirle a nuestro hijo, no hable con extraños, no hable con esa persona que usted no la conoce, no se meta a la casa de esa persona. Pero sabe una cosa, el mayor peligro proviene de personas que están dentro de nuestras casas. El mayor peligro proviene de personas que están visitando nuestros hogares. El mayor peligro proviene de familiares que tienen, muchos de ellos, problemas, vicio con la pornografía, con miles de cosas con las que están lidiando. Y es ahí donde se dan las estadísticas invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque nadie las quiere hablar, nadie las quiere mencionar, nadie quiere romper el vínculo familiar, nadie quiere herir la familia y empezamos a callarnos y a callarnos esto. Sin embargo, en Estados Unidos se dice que la estadística es que de cada 3 niños, uno de ellos es abusado. ¿Qué les parece? También vemos que los abusadores frecuentan mucho las casas de sus víctimas. Pudieran ser padres, pudieran ser abuelos, tíos. Pero todas estas víctimas guardan silencio. Y es importante lo que la Biblia nos habla acerca de cada una de estas cosas. En Levíticos 18, todavía seguimos al 15, dice la desnudez de tu nuera. También, ¿por qué? Porque es la desnudez de su hijo. La desnudez de tu nuera no descubrirás, es mujer de tu hijo. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás. La desnudez, dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana. Así que vemos que Dios empezó a establecer reglas de moralidad para que pudiéramos respetarnos unos a otros, para que nosotros fuéramos haciendo conciencia qué era agradable, qué no era agradable delante del Señor una vez que la raza humana se había multiplicado. Así que vemos entonces que lo habitual es que las víctimas sigan su vida y mantengan su sufrimiento en silencio. No siempre la persona, cuando ya son adultos, no siempre es el caso de que una persona confundió sus sentimientos y se siente enamorado de su tío, de su hermano, de su primo. No siempre se da el caso. El caso más duro es el caso de los niños, porque los niños guardan silencio y nadie entiende después la conducta que estos niños tienen. ¿Y cuáles son algunas de las conductas que pudiéramos notar en algunos niños que han sido abusados por aquella persona que estaba supuesta a protegerlos? Entre ellas se sienten tristes, se vuelven apartados, se vuelven personas con baja estima. Muchos de ellos se vuelven agresivos, con vocabulario inapropiado, tienen pesadillas, tienen temores nocturnos, tienen fobias y tienen ansiedades. No sé si alguna vez le ha pasado que su hijo le dice, no quiero ir a la casa de mi tío, no quiero ir donde mi abuelito, no quiero ir, pero llega un momento que el niño tiene que ceder porque usted insiste y el niño está tratando de cuidarle su corazón, está tratando de cuidar el vínculo familiar, está tratando de que la familia se siga amando porque sabe que de él hablar y su padre o su madre creerle, él sería la discordia. A medida que crecen pueden surgir problemas en estas personas también de orientación sexual. Pueden también surgir problemas de promiscuidad. La mayor gravedad se da por el secreto guardado por tantos años. Es un cáncer que come y come a la persona y la limita.
porque es posible que esta persona le toque estar viendo a esa persona que abusó de ella y la ve reír y la ve contenta y la ve como si nada hubiera pasado. Y esa persona ni siquiera se acerca a pedir una disculpa, sino antes bien, con descaradez, se relacionan entre ellos. Es necesario que si alguna persona pasó por esta situación y aún tiene guardado eso en su corazón, es necesario que tome una difícil postura, pero que es bueno tomarla, y es romper el silencio. Es difícil, pero es correcto, es sano. Y entre esas cosas que son difíciles, sano y correcto, debemos enfrentar las consecuencias que conllevará romper el silencio, aún sabiendo que esto es sano. ¿Por qué pudiera tener consecuencias? Porque cuando usted le dice a su padre: mi abuelito me tocó inapropiadamente, mi abuelito me violó, usted debe entender que posiblemente se rompa el vínculo familiar ahí. Cuando le diga: mi papá está haciendo esto, mi mamá, mi tía, mi tío, posiblemente se rompa el vínculo de la amistad familiar. Pero esas son parte de las consecuencias de la liberación y de lo que usted debe experimentar. Porque pocas veces nosotros asociamos nuestra conducta, la asociamos pocas veces con lo que nos pasó. Pocas veces asociamos lo que vivimos con la manera como nos relacionamos con otras personas. Pocas veces asociamos que ese hecho que pudimos haber pasado nos traen problemas de inferioridad. Así que es necesario romper el silencio y enfrentar esa consecuencia que pudiera venir. La importancia de hablar esto: dejar los sentimientos de culpa, hacer conciencia a la sociedad y buscar soluciones. Es importante empezar a buscar soluciones. Y la razón por la que yo quise hablarles este tema es porque el Señor me ha venido inquietando una y otra vez. Yo también estuve participando en una relación de incesto. Y la próxima vez yo le contaré mi testimonio, porque sé que Dios quiere que yo también hable de cuando yo pude romper el silencio y pude experimentar la libertad que solo Cristo puede dar. Y saber que la verdad nos hace libres y que el Señor estará con nosotros donde quiera que estemos, que su gracia y su misericordia nos cubrirá. Pero es necesario que podamos ayudar a otros a que rompan el silencio para que puedan seguir adelante y para que el Señor pueda restaurar sus vidas. Recuerde que el Señor no le va a juzgar por nada. Dice la palabra del Señor que Él vino para que ninguno se pierda. Y a veces nos sentimos que somos nosotros los culpables. A veces sentimos que fuimos nosotros los que ocasionamos aquello. Pero si aún fuera así, el Señor le dice hoy: de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. El Señor se place en salvarle, en que usted reconozca que ha fallado, que ha cometido errores, pero que Dios está ahí para librarle, para salvarle, para curar sus heridas, para transformar su vida y para regalarle una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.